23 de febrero de 1903, los Estados Unidos obtienen de Cuba la concesión perpetua sobre la bahía de Guantánamo, sobre el territorio de Guantánamo, que como es perpetua todavía conservan. Esto es parte de un tratado firmado por el gobierno de los Estados Unidos con el entonces presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, en 1903. Allí se establece, voy a leer dos artículos de ese tratado. Artículo 1. La República de Cuba arrienda por el presente a los Estados Unidos por el tiempo que las necesitare para el objeto de establecer en ellas estaciones carboneras o navales, las extensiones de tierra y agua situadas en la isla de Cuba que a continuación se describe, es todo lo de la bahía de Guantánamo. Y en el artículo 3 se dice: si bien los Estados Unidos reconocen por su parte la continuación de la soberanía definitiva de la República de Cuba sobre las extensiones de tierra y agua arriba descritas, la República de Cuba consiente por su parte en que durante el período en que los Estados Unidos ocupen dichas áreas, es decir, hasta la eternidad, a tenor de las estipulaciones de este convenio, los Estados Unidos ejerzan jurisdicción y señoríos completos sobre dichas áreas. Esto solo se explica por el contexto en que se produce esta decisión. El contexto no es otro que el protectorado ejercido por los Estados Unidos sobre Cuba. En 1898 los Estados Unidos han interrumpido el proceso de lucha de los patriotas cubanos por su independencia contra España, interviniendo en esa guerra a raíz de la sospechosa explosión del acorazado Maine en La Habana. Han derrotado a España y se han apoderado de Cuba, de las Filipinas, de Puerto Rico, imponiéndole un tratado a los españoles. Es decir, los Estados Unidos pasaron a controlar Cuba, imponiendo su voluntad y impidiendo el triunfo que ya era inminente de los patriotas cubanos. Eso convirtió entonces a Cuba en un protectorado, una auténtica colonia prácticamente de los Estados Unidos, porque no hay que olvidar que en 1901 los Estados Unidos le impusieron a Cuba la famosa enmienda Platt. La enmienda Platt, del nombre de uno de los legisladores estadounidenses, establecía que la República de Cuba era una república soberana, pero salvo en relaciones exteriores y en problemas militares, porque esos quedaban bajo la dirección de los Estados Unidos. En ese contexto se entiende perfectamente que los Estados Unidos aprovecharan todo ese dominio militar y político que tenían sobre Cuba para apoderarse de una zona estratégica como era esta base de Guantánamo, que han conservado desde entonces de la manera más arbitraria, porque todos los esfuerzos hechos por Cuba a medida que fue adquiriendo cierta autonomía, cierta independencia, desde hace por lo menos 70 años, para reclamar que ese territorio le fuera devuelto, nunca fue devuelto. Y por supuesto, una vez que triunfó la Revolución Cubana en 1959, y una vez que después de la invasión estadounidense de Playa Girón y de su consiguiente derrota por la Revolución Cubana, se estableciera una ruptura permanente de relaciones con Cuba, por supuesto eso se hizo prácticamente imposible. Y el gobierno cubano ha luchado y denunciado ese atropello, y esa base sigue en poder de los Estados Unidos, que imponen su voluntad por encima de cualquier ley, cualquier disposición. Y es más, para remate, esta base militar estadounidense de Guantánamo, ahora, desde 2002, se convirtió en campo de concentración para encerrar allí, fuera de toda ley y fuera de todo derecho, a aquellas personas que los estadounidenses consideraran sospechosos de terrorismo, miembros de Al-Qaeda, todo lo que ellos quisieran hacer, para torturarlos, para cometer todo tipo de crímenes con ellos, utilizando un argumento que en el fondo iba contra su propia propiedad de Guantánamo, porque el hecho es que no podían tener presos a estos acusados en los Estados Unidos, porque de alguna manera allí existen leyes que había que respetar, de derecho a la defensa y otras cosas por el estilo, mientras que aquí se los mantenía en un limbo jurídico sin ningún derecho, con el argumento de que no estaban en territorio de los Estados Unidos, es decir, que de alguna forma estaban reconociendo que ese territorio no era suyo y que ellos lo tenían usurpado. El hecho pues es que los Estados Unidos siguen conservando un territorio que pertenece a Cuba, que le robaron a Cuba después de haberle robado su independencia, que la Revolución Cubana no ha podido recuperar y se ha resignado de alguna manera a aceptarlo porque no tiene forma de sacarlos militarmente de allí.
Y ese territorio sigue entonces hoy ocupado de la manera más arbitraria por los Estados Unidos, sin que la OEA, sin que la ONU, sin que esos organismos que tanto hablan de democracia le exijan a los Estados Unidos abandonar ese territorio usurpado a la República de Cuba. Y más bien lo que estamos viendo ahora es que recientemente, aprovechando el sospechoso terremoto de Haití, los Estados Unidos hayan pasado entonces a ejercer un control militar directo sobre Haití, lo cual representa una amenaza también directa sobre Cuba y sobre Venezuela.